y esto me llevó mucho a analizar lo que hoy vamos a compartir. Yo quiero, bueno, el título es en signos de pregunta. Si me comparten por favor en pantalla el título de la predicación. Sí, ¿lo ven? Por acá no ven. Bueno, se los comparto. Le he titulado a esta predicación: ¿conoces a Jesús o conoces sus historias? ¿Qué piensan de ese título o de esa pregunta? ¿Conoces a Jesús o conoces sus historias? Conocer el hecho o los hechos históricos de Simón Bolívar, Cristóbal Colón o cualquier otro artista o personaje no me hace conocer a esa persona, ¿cierto? Solamente me hace conocer hechos históricos, pensamientos o situaciones que ellos realizaron, pero no me hacen conocer a esta persona. En el caso de Jesús es algo diferente, porque ninguno que se acerca a Dios vuelve a ser igual. Hace 8 días y hace 15 días el pastor nos habla de Juan capítulo 9 del ciego, y hay algo impresionante, y es que cuando el ciego conoce a Jesús, que le preguntan quién te sanó, ¿recuerdan lo que él respondió? No sé quién me sanó. Pero cuando le vuelven a preguntar quién te sanó, creo que es profeta. Mire cómo va subiendo de nivel. Cuando le vuelven a preguntar quién te sanó, creo que es un hijo de Dios. No, pero es que es un pecador. Yo no sé si sea pecador, pero yo solo sé que Dios a un pecador no oye, ¿cierto? Entonces fue como el conocimiento, la relación de este hombre con Jesús, aunque la Biblia no relata más hechos de ahí para allá, hizo que la vida de este hombre no fuera igual. Y eso es lo que hace precisamente cuando una persona conoce a Jesús. Cambia su vida totalmente, su vida no vuelve a ser igual. Alguien decía que cuando un cristiano se aparta del mundo, pasa a ser un mal mundano, porque no hace las mismas cosas igual, no practica el pecado igual. Hay un sello, hay una marca que Jesús pone en el que llama, en el que toca, y eso lo hace diferente. Yo quiero que me acompañe la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Pueden tomar asiento. En este relato de la palabra vemos cómo Jesús tenía un interés grande por saber qué decían los hombres de él. Sabemos que a su pueblo vino, y aunque dice que su pueblo no lo recibió, pero tenía un interés por saber qué dicen los hombres, qué dice el pueblo de quién es el Hijo del Hombre. Entonces, mire cómo muchos de este pueblo tenían un concepto acerca de Jesús. Unos que eres profeta, otros que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el segundo Elías que había de venir, ¿cierto? Tenían conceptos de quién era Jesús. Pero solamente aquel que tiene una relación especial con Dios, solamente aquel que tiene una intimidad con Dios, pudo decir realmente quién era. Y lo vemos en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que quiero llegar con eso es que solamente aquel que tiene una intimidad y una relación con Él sabe quién es Jesús. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Sabemos que estamos en un mundo pecaminoso, ¿cierto? Y para entender esto, el versículo 13 dice:
viniendo Jesús a la región de Cesarea. ¿Cuál era esa región? Dice que Herodes de Filipo reconstruyó y amplió la ciudad y le dio el nombre de Cesarea de Filipo, en honor al emperador César, ¿cierto? Pero este lugar era un lugar donde era una ciudad de influencia griega y romana, llena de templos, estatuas y prácticas paganas. Jesús quería saber quién dentro de su núcleo, dentro de sus seguidores y en medio de esta nación, que era llena de estatuas, de templos, de prácticas paganas, quién lo conocía a él. Estamos en medio de un mundo pecaminoso y el interés de Dios para usted y para mí es saber qué está reflejando usted en medio de este mundo pecaminoso. Para mí es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Aquí en la iglesia. Pero ¿cómo es su comportamiento? Usted está reflejando a Jesús en su lugar de trabajo, en su universidad. Créanme que hay algo que siempre he practicado con mi esposa y es que yo no tengo que llegar a un lugar diciendo soy cristiano, ¿cierto que no? Sino que alguien tiene que decir que tiene esa persona que habla diferente, actúa diferente. Aún en el hablado se nota cuando alguien interioriza la vida de Jesús en sí mismo. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? ¿Qué le decían a Pedro? Hablas como ellos. Y dice la Biblia literalmente que Pedro tuvo que empezar ¿a qué? A maldecir para que le creyeran que él no era de Jesús. ¿Cómo es tu estilo de hablar? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu relación en el mundo, en tu universidad, trabajo, escuela? La semana pasada estaba en Cali. De hecho, estaba preocupado porque no iba a alcanzar a llegar. Llegué a las 2 de la mañana. Pero me puse un objetivo de estos 5 días que estaba en Cali y era que los 5 días, por un día, dar a conocer a Jesús a alguien. Entonces, en el día tercero, ya llevaba 3 días en Cali, no tenía la oportunidad de hablar con nadie, no conocía a nadie, pero pasé por una calle y vi un indigente. Este fue. Pero algo que se me ocurrió antes de hablar con este indigente es que no podemos, digámoslo así, yo llegar y atacarlo de una vez, vea, le presento a Jesús, ¿cierto? Sino que lo que hice fue comprar un sándwich, le llevé el sándwich, él empezó a reírse, me lo recibió y la gente me miraba raro porque yo me senté al lado de él. Y empecé a hablarle y a darle a conocer a Jesús. No le mencioné religión alguna, no le mencioné nada religioso. Simplemente le dije algo, y es que ahí donde él estaba sentado no era el lugar donde Dios lo quería tener. Usted y yo estamos llamados a reflejar a Jesús en todo lugar donde usted quiera que vaya. A donde usted quiera que vaya. Y una forma correcta de reflejar a Jesús es con su estilo de vida, el testimonio. Hay una palabra en la Biblia que hemos malinterpretado o que yo he escuchado muchas predicaciones que no me han, digámoslo así, no he tragado entero. Y es que dice que cuando Jesús vuelva seremos transfigurados a como Él es, ¿cierto? Entonces, un concepto de esta palabra es que anuncian que es que, vea, nosotros vamos a ser como Jesús cuando Él venga, ¿cierto? Pero la palabra me enseña algo diferente. Yo quiero que usted me acompañe, o sí, en 2 Corintios 4:11. Vamos a leer 2 textos para comprender eso. Segunda de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿En dónde? Nuestra carne mortal. Esto me indica que la vida de Jesús se tiene que interiorizar ahora aquí en la tierra. Yo seré transfigurado cuando Él venga, pero de esta carne cierto, polvo eres y el polvo vuelve. Y yo voy a ser transfigurado a como es Jesús. Pero en la tierra dice que
para que Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Primera de Juan 4:17 nos lo amplía más. Y primera de Juan 4:17 nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿En dónde? En este mundo. Entonces el llamado de parte de Dios en esta mañana es a que en este mundo usted empiece a interiorizar su vida. Usted empiece a reflejar lo que es el evangelio, lo que es el cristianismo, lo que es la vida piadosa, lo que es el dar con alegría, a empezar a conocer esa relación con Dios. ¿Sabe? Hay algo que me inquietaba con esta palabra y es que Mateo 7:21, yo sé que es un texto muy conocido por todos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos y deshacimos. ¿Y qué le respondió Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y algo que me impresiona de este texto es que en el capítulo anterior, Mateo capítulo 6, Él les dio el secreto de dónde los iba a conocer. ¿Sí saben cuál es el secreto? Les dijo: mas ustedes cuando oren, entren a su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que en lo secreto y Él los recompensará en público. Es en la intimidad donde yo conozco realmente a Jesús. Muchas veces hay gente que, como hemos dicho, hay gente que no va a tener la oportunidad de leer esto. Sabemos que en el Medio Oriente trafican, en vez de droga, trafican Biblias, porque no nadie puede tener una Biblia en la casa. Y hay gente que no va a tener la oportunidad de leerla. Pero ¿cuál es la Biblia que esa persona va a leer? Su testimonio y el mío. El reflejar a Jesús. El que usted realmente entienda que es conocer a Jesús. Por eso les preguntaba con el título: ¿conoces a Jesús o conoces sus historias? Conocemos lo que hizo Simón Bolívar. Pero ¿quién puede decir yo conocí a Simón Bolívar? Cierto que nadie. Entonces, pero con Jesús pasa diferente. ¿Por qué diferente? Porque a Jesús se conoce en la intimidad. Porque ese hombre murió, pero Jesús sigue vivo. A alguien le preguntaron: ¿qué diferencia hay entre Gandhi, Buda y todos estos dioses al de ustedes, que es Jesús? ¿Y sabe qué respondió esta persona? Que Jesús, su tumba está vacía. Él sí se levantó, los otros no. Entonces, si ese es el Jesús que usted cree, o si usted solamente se va a conformar con saber que sanó ciegos, que levantó paralíticos, que resucitó muertos, y hasta ahí usted llega, estaría bien entre comillas, pero no es el deseo de Dios para usted. Porque mire que la intención del corazón de Jesús era saber quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. Señor, eres profeta, eres esto, era aquello. Y el ciego de Juan capítulo 9, que nos enseñaba el pastor hace 8 días, este ciego empezó a tener como un conocimiento más de Jesús, que cuando le vuelven a preguntar, esa forma de retar a los fariseos, porque otra vez preguntan si ya se los he dicho, ¿acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Ya reconocía que era ser discípulo de Jesús. ¿Usted es seguidor de Jesús o es discípulo de Jesús? Es una pregunta pues para cada uno de ustedes se responda. Pero tenemos que, iglesia, dejar de jugar a ser cristianos. La verdad, a veces jugamos a ser cristianos. A veces jugamos o nos conformamos con cada 8 días el culto. Si usted no conoce en la semana, si no tiene relación de intimidad con Él, si usted no lee la Biblia, yo hago una pregunta: si la iglesia hoy por ley, por persecución, se cerrara, ¿qué pasaría con su relación con Dios? Hasta ahí llegaría, porque ya no pueden ir cada 8 días a este lugar, o su relación con Dios seguiría. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Y es tan importante conocer lo que Mateo capítulo 24 nos dice, que en los últimos tiempos aún los escogidos serían engañados. ¿Quiénes? Los escogidos. Y mire que esta gente que le decía a Jesús: Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, estaban en la plaza correcta, estaban con el hombre correcto, que era Jesús. Y posiblemente eran del templo, eran de la iglesia, porque la gente del mundo ni hace milagros ni echa fuera demonios. Hacían cosas de cristianos.
Y usted puede decir, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, porque cargo la Biblia, pero que el día de mañana Él no nos diga, nunca lo conocí. Lo que yo decía en Mateo capítulo 6, entre a su aposento, yo nunca lo vi ahí. Yo nunca vi la intimidad conmigo. Yo nunca tuve relación con usted. Solamente era una apariencia, solamente era venir cada 8 días a una iglesia. Pero tenemos que interiorizar la vida de Jesús en nosotros. Que en la familia diga, hay algo diferente en esta persona. Que los amigos digan, hay algo diferente en esta persona. El lenguaje tiene que ser diferente. Un lenguaje de amor como era el de Jesús. Ninguno que se cruzaba con Jesús seguía siendo igual. Y muchas veces usted no va a salir de sus situaciones difíciles, de sus problemas. Muchas veces Él los va a permitir. Pero hay dos tipos de personas. Hay quienes no conocen a Jesús y reniegan, porque a este sí, a mí no. Pero hay quienes conocen a Jesús y dicen, yo conozco a Jesús, al sea la gloria. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en todo el libro de Job no relata que físicamente Job hubiera visto a Dios. Si usted lo lee del 1 hasta el que termina, no lo relata. Pero ¿dónde vio Job a Jesús? En sus problemas, en sus calamidades, en su aflicción. Y aún así estuviera solo porque se le mueren los hijos. Y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Dice que en todo esto no pecó Job. Y en otra versión dice, en todo esto no atribuyó culpa Job alguna a Dios. ¿Qué pasa cuando usted está en una situación difícil y Dios no responde? Alabamos o nos quejamos. Alabamos o renegamos. Necesitamos, iglesia, conocer a Jesús para poder alabarlo, como lo hizo Job. Y dijo que en todo esto no pecó Job, pero porque conocía a Dios. Y sabemos el fin que tuvo, cómo le restituyó Dios todo lo que tenía. Pero tenemos que interiorizar a Jesús en nuestra vida, conocer a Jesús. Hay diferentes doctrinas y vienen muchas más. Y vienen falsos cristos. Y cuando Jesús dijo, aún los escogidos serían engañados, yo me pregunto, uno dice, no, yo sé quién es Jesús, yo no voy a ser engañado. Pero es que es una palabra de Él, aún los escogidos. Si usted se siente escogido, usted tiene que saber que aún puede ser engañado si usted no está fortalecido en intimidad, en relación, en conocerlo a Él. ¿Qué implica que yo conozca a Jesús? Mi estilo de vida es tan diferente que me hace honrar a Dios de una manera sobrenatural. La Biblia dice que para el hombre natural es una locura, pero para el hombre espiritual ha de discernir todas las cosas espiritualmente. Conocer a Jesús me hace honrar a unos padres que tal vez no fueron muy buenos conmigo. Tal vez usted tuvo unos padres buenos que los criaron, dieron su vida por ustedes, pero en otras personas no hay ese tipo de padres. De pronto hay padres borrachos, maltratadores, madres que abandonan a sus hijos. Pero yo necesito conocer a Jesús para poder aplicar ese principio de honrar padre y madre. Yo necesito conocer a Jesús para perdonar al que me ofende. Yo necesito conocer a Jesús, pero no solo el que me ofende diciéndome aleluya, sino para el que me hiere, al que he sufrido de violaciones. Necesita conocer a Jesús. Y Jesús nos dejó el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación, todos sabemos que el pecado dañó la relación con Dios, ¿cierto? Y debemos reconciliarnos los hombres con Dios. Pero hay otro tema que entra en la reconciliación y es el del corazón dolido. ¿Cuánta gente afuera está dolida con Dios por algo que vivió? Hace días hablaba con un ateo, bueno, él se declara ateo, pero el ateo necesita creer en Dios para poder negarlo. Y una de las razones que él me decía, hace muchos días me decía, mi mamá era cristiana, mi mamá daba ofrendas, mi mamá daba mercados, mi mamá honraba a Dios y Dios me la quitó de cáncer. Entonces, si es tan bueno, ¿por qué la llevó de cáncer? Pero yo no creo en Dios. Entonces ese ministerio de la reconciliación es una tarea para el creyente, de reconciliar al hombre con Dios y de conocer a Jesús, de conocer a Dios para poder dar a conocer a otros el por qué pasan las cosas y el por qué muchas veces Dios no responde. O creemos que no responde, sino que el tiempo de Dios es muy diferente al suyo y el mío. El profeta Jeremías decía,
No sea, pues hablando de la vanagloria, pero el profeta Jeremías decía, si alguno ha de alabarse, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía. Alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Necesitamos conocer a Dios de una manera especial. Venimos acá y el culto se parte en dos partes, ¿cierto? La alabanza y la adoración que le damos a Dios y la palabra que recibimos de parte de Él. Pero no nos podemos conformar con cada 8 días, iglesia. Les voy a contar mi experiencia personal y era que yo me conformé con cada 8 días escuchar una palabra, pero el resto de mi semana yo era un cristiano invisible que no cogía la Biblia, un cristiano invisible que no oraba. Y eso yo lo veía normal, porque el mundo nos hace normalizar las cosas. Pero si usted ha entendido el llamado de Dios y si usted ha entendido qué es conocer a Dios, su vida de lunes a lunes tiene que estar interiorizada en Jesús. Jesús es más que cultura general. Hay un gran hombre que conozco, un gran pastor, un gran músico y un gran compositor. Dios le ha regalado algunas canciones, ya tiene 2 CDs. Pero este hombre sacó un disco, un tema, que él lo dice que Dios se lo reveló de esa manera. Y lo iba a leer el tema, pero no fui capaz de leerlo. Intenté leerlo y no fui capaz, pero cantándolo sí. Pero no le paren bola a la voz, sino a la letra. Y sabe, este tema dice, los de la alabanza se van a reír, pero bueno. No, la verdad, sino que es que lo quiero cantar porque lo que Dios le reveló a este hombre me ayuda a interiorizar lo que quiero transmitir en esta mañana. Y dice, si todo lo que sabes que murió en una cruz, si solo puedes ver que se ha caído de su altar, si lo más alto es que está parado en un lugar, con los brazos abiertos contemplando el carnaval, déjame decirte un poco más. Jesucristo no es cultura general, Él te da la vida eterna, te regala de su amor, que su madre fue María y su padre San José, sus hermanos son sus primos o de qué familia fue. Revolucionario era un profeta, un soñador, que nació en un pesebre, carpintero profesión. Déjame decirte un poco más, Jesucristo no es cultura general. ¿Y saben por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre, siendo rico empobreció, siendo amo se hizo esclavo, siendo ganador perdió, siendo rey se hizo siervo, siendo santo pecador, solo para demostrarte que tú eres de gran valor. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rico empobreció, siendo amo se hizo esclavo, siendo ganador perdió, siendo rey se hizo siervo, siendo santo pecador, solo para demostrarte que tú eres de gran valor. Amén. Ese es Jesús. Entonces, tenemos esa, ¿dónde está la directora de alabanza? A ver si me aprueba. Tenemos esos dos grupos, o los que tienen un concepto de la vida de Jesús y se quedan con el concepto, profeta, Elías, que sana a los ciegos, o el que tiene una relación personal con él. Que yo pueda decir, Jesús me conoce y yo conozco a Jesús. Esa es la diferencia entre esos dos grupos. El que tiene intimidad, porque si vamos más atrás, el pueblo de Israel hizo lo mismo, no. Moisés, no, suba usted, que Dios no hable con nosotros, que Dios hable con usted. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quedó abajo esperando que Moisés bajara con las indicaciones. Y la pregunta es, ¿usted quiere que Dios le dé las indicaciones a usted? ¿O que el pastor Bernardín que Dios le hable al pastor y al pastor a usted? Tenemos que buscar esa intimidad. Tenemos que ser del grupo que diga, yo subo al monte a escuchar a Dios.
Yo quiero recibir de parte de Dios la- la- las indicaciones. En la transfiguración de Jesús, subió con 3 de sus discípulos. ¿Cuáles fueron los 3 discípulos? Pedro, Juan y Santiago, ¿cierto? Jacobo, llamado Santiago. Y en la transfiguración, ¿quién estaba al lado de Jesús? ¿Quién más? Moisés y Elías. ¿Y qué dijo Pedro, que era el más atravesado? Venga, Señor, hago 3 ramadas para ustedes 3. ¿Y qué se escuchó en el cielo? Este es mi hijo amado, a él oí. ¿Quién había, por la ley por medio de quién vino? Por Moisés, ¿cierto? Y Dios nos estaba diciendo, escuchen la ley de Moisés, escuchen a Elías. Este es mi hijo amado, a él oí. A él oí. Y créanme, en la vida de los discípulos no volvió a ser igual después de que conocieron a Jesús, después que formaron esa relación con Él. La vida del ciego, como les contaba, no volvió a ser igual. Empezó a testificar, empezó a retar a los fariseos, cuando esto implicaba que lo expulsaran del templo. ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Y aunque estaban en medio de Cesarea de Filipo, una ciudad que más adelante Pablo iba a ser encarcelado y golpeado en esta ciudad, porque Pablo también llegó el evangelio allí. Jesús pregunta en medio de este pueblo pagano, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Qué saben hasta el momento que soy yo? Yo les puedo preguntar a ustedes cuánto llevan en la vida cristiana, 5, 8, 10 años. Y el tiempo es relevante si usted no conoce a Jesús. Si usted no ha conocido a Dios, no quiero decir esto, pero hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Si usted le da lo mismo que se apruebe el aborto, si usted le da lo mismo que se burlen de Dios en los chistes, en las universidades, usted no conoce a Dios. Si en vez de la dificultad y las pruebas, en los problemas que usted enfrenta, usted no ha entendido el propósito, lo que Dios quiere hablarle a través de esto. Muchas veces en los problemas, en las dificultades que usted esté atravesando, necesita conocer a Dios para comprender por qué Dios está permitiendo que usted viva estas cosas. Muchas veces Dios no le va a dar respuesta positiva. Jesús dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dios le quitó la aflicción que tenía Jesús en ese momento? No, pero dice la Biblia que bajó un ángel y ¿qué? Lo fortaleció. Muchas veces no te va a dar respuesta positiva, pero sí te va a dar la fortaleza. Ahí es cuando yo conozco a mi Jesús, me va a fortalecer, me va a decir, crucemos juntos. Ahorita quiero finalizar con una imagen, pero que es acerca de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No se inclinaron a un Dios que el rey estaba siguiendo. Y el edicto era, cualquiera que no se incline al Dios del rey, sea echado en el horno de fuego. Pero en medio del fuego había uno, semejante a quién, al Hijo de los hombres, que hablaba y caminaba con ellos. Ese Jesús que yo les estoy anunciando hoy es el que va a estar en medio de la dificultad, es el que va a estar en medio del problema, es el que va a estar en medio de la necesidad. Señor, es que no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendas por ahora. Él le dijo a Pedro, Pedro, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Y Pedro no entendía, le dijo, lo entenderás después. Yo no entiendo muchas cosas. Llevo 20 años ya orando por mi familia para que se convierta a Cristo y no ha pasado. Mi papá se murió hace 1 año y medio y a veces yo decía, no entiendo si se salvó o no se salvó. Pero a veces la idea no es entender por qué pasan las cosas, sino conocer a Dios. En hebreo hay muchos significados de la palabra conocer. Una de esas es la palabra yada, que traducido es conocer, no solo con la mente, sino con la relación y con la intimidad. Por eso les decía el título, o conoces sus historias o conoces a Jesús. O estás con Jesús por lo que pueda darte. Él le dijo a la gente, ustedes me siguen por los panes y los peces que puedo multiplicar, pero no por lo que es la esencia de Él. Marta, Señor, ten cuidado de mí.
dile a María que se pare y me ayude con los quehaceres de la casa. ¿Qué dijo Jesús? Marta, afanada y turbada estás, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María le había dado la prioridad a las palabras de Jesús. Y muchas veces usted va a estar solo cuando decide seguir a Jesús. Pero yo hay algo que yo le enseño a mi niña y es que lo bueno es bueno, así no lo haga nadie. Y lo malo es malo, así lo haga todo el mundo. Y usted ya toma la decisión si se va al infierno con muchos o si se va al cielo con unos pocos. Pero es su decisión, porque Él es un caballero. Y aunque esto parece un tema para principiantes, es para la iglesia. Porque cuando habla la iglesia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estaba llamando a una iglesia. Se supone que en la iglesia alabamos, adoramos, pero era una iglesia que, si lo relacionamos a este tema, no conocía a Dios, porque Él estaba llamando. Creían que Él estaba acá arriba, pero Él estaba atrás, tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea que si Jesús necesitaba entrar en esta iglesia, era porque estaba ¿dónde? Afuera. Una vez que tuve la oportunidad de predicar acá, les dije el versículo más triste para mí de la Biblia, que era el de Sansón, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Que Sansón siempre decía, Sansón, los filisteos contra ti. Y dice, venceré como las otras veces. Y venía el Espíritu de Dios y Sansón vencía como un solo hombre. Pero llegó un momento, Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y sabe qué dice la Biblia literalmente? Que es el versículo más triste para mí. Y Sansón no sabía que Dios ya no estaba en él. Tal vez usted y yo estamos caminando sin saber que Dios no está en nosotros. A veces las cosas en desorden también marchan. Usted dice, no, yo tengo mi familia bien, yo voy a la iglesia, yo estoy diezmando. Pero a veces las cosas en desorden también marchan. Una moto puede estar fallando, puede estar botando aceite, pero sigue marchando. Usted tiene que analizar su vida y mirarse en un espejo, cómo está su relación con Dios. Y el espejo es ¿qué? La palabra de Dios. Me gustó mucho la exhortación, digámoslo así, del pastor cuando dijo que no perdiéramos la cultura de cargar la Biblia. Y eso, cuando él era hablando esas palabras, me acordaba cuando yo empecé mi vida cristiana. Que yo iba con la Biblia por la casa y veía a los amigos en una esquina. Yo ahí mismo la escondía así, me volteaba. Y eso no servía porque de todas maneras me veían y se me arrodillaban y me decían que es que, Padre, écheme la bendición. Pero, ¿cómo estamos interiorizando, la vida de Jesús? ¿Será que si yo le digo a una persona de mi casa, a una hermana mía llamada Erika, que yo le diga, Erika, dígame por lo que usted ha visto en mí, ¿quién es Jesús? ¿Será que ella podría decir por lo que ha visto en Edwin quién es Jesús? Si yo le digo a mi jefe, dígame quién es Jesús por lo que usted ha visto en mí, ¿sería que él puede darme un dictamen de quién es Jesús por lo que ha visto en mi vida? ¿O será que sentiríamos vergüenza? No, si Jesús es así, no, estoy perdiendo el tiempo. Iglesia, esto es un llamado a conocer de verdad a Dios. Recuerde lo que decía Jeremías, no se alaben en nada, o si se quieren alabar, alábense en conocerme y entenderme que yo soy Dios. El que conoce la Escritura, el que conoce a Dios, ese es el que realmente va a estar en el cielo. Él viene por una iglesia limpia y sin mancha, pero que interiorice la palabra, lo que enseñó Jesús. Jesús tuvo dos propósitos con venir en la tierra. Todos sabemos el primero, que es el que más repetimos. Morir por nuestros pecados, nos dio gracia, tomó el lugar nuestro, ¿cierto? Pero el otro gran propósito para mí, y no es teología, pero para Edwin, el gran propósito de Jesús, haber venido a la tierra, es modelar y mostrar el estilo de vida de un hombre en la tierra que agrada a Dios. Él no va a poner cargas, ¿qué dice la Biblia? Que no podamos sobrellevar. Y Dios es ¿qué? Justo. Y sería injusto que Él me juzgue a mí por algo que Él no crea que yo tengo la capacidad de hacer. Yo no le puedo decir a Salomé que prenda mi moto y arranque. ¿Por qué no haría eso?
porque yo tengo conciencia de que mi niña no va a ser capaz de arrancar esa moto. Dios no va a exigir algo que usted no sea capaz de hacer. Y Jesús dijo, ustedes sean perfectos como yo soy perfecto. Mucha gente afuera, que yo sé que no es la iglesia, pero mucha gente afuera dice, Jesús es mi amigo. Y sabe que eso es una gran mentira. Jesús dijo, los llamaré amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Entonces, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Él dijo, yo los llamaré amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Pero si en sus pensamientos no está la palabra, si su estilo de vida no es la correcta delante de los ojos de Dios. Lamento ser portador de malas noticias, pero usted y yo no somos amigos de Dios. Mi relación con Dios no se puede basar cristiano cada 8 días en la iglesia. Mi relación con Dios tiene que ser 24/7. Mis primeras palabras al despertar tienen que ser para Dios. Mis últimas palabras, como dicen por ahí, la oración debe ser la llave de la mañana, el candado de la noche y la llave en la mañana. Durante el día, en mi trabajo, en mi estudio, donde quiera que usted se encuentre, usted tiene que estar hablando con Jesús. Los discípulos morían por estar relacionados con Jesús. Y muchas veces Él les decía, quédense ahí, y iba y oraba. Cuando venía, ¿cómo los encontraba? Durmiendo. ¿Y qué decía? No son capaces de velar conmigo siquiera una hora. Si ese mismo Jesús dijera, oye, Edwin se va a ir a trabajar, no es capaz de regalarme 10 minutos antes de irse. ¿Qué diría Jesús de usted y de mí? ¿Nos conocería en intimidad como lo explica en Mateo capítulo 6? ¿O lo haría, o nos daría las palabras del capítulo 7? Apartados de mí, yo nunca los conocí. La vida cristiana se basa en relación personal con Dios. Hay alguien donde trabajo que se convirtió al cristianismo hace unos cuantos meses. Entonces un asesor de ventas me decía, no, pero ese mantiene otra Biblia diferente a la suya. Decía que tenía una Biblia diferente a la mía, por el comportamiento y por las palabras que habla. Y hay un texto bíblico que dice, Dios, por causa de ustedes, ¿mi nombre es qué? Blasfemado. Por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado. Porque cuando un cristiano da un mal testimonio, no hablan del cristiano, hablan de Dios y de la iglesia. En esa iglesia, no, los cristianos. Porque esa es la imagen que estamos reflejando. Y yo sé que todos sabemos que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero yo les quiero decir algo. La sal de nada sirve si se queda dentro del salero. La sal tiene que ser esparcida. Si la sal se queda dentro del salero, de nada sirve. Una comida sin sal, y usted la deja dentro del salero, no va a coger sazón, ¿cierto? Tiene que coger la sal para que pueda sazonar. Y con esto quiero decir algo. Y es que si una vez usted interioriza su vida en Jesús, una vez usted tiene su relación con Jesús, una vez usted conoce a Jesús, su tarea, su segundo paso, ¿cuál es? Después de usted conocer y tener su relación con Jesús, dar a conocer a Jesús. Con el testimonio, testificando. El predicar y anunciar de Jesús no es tarea de un ministerio, no es tarea de un pastor, no es tarea de un evangelista. La tarea de conocer a Jesús es tarea de toda la iglesia. Yo sé que Él le recomendó a los discípulos ir a ser discípulos, pero esos discípulos tenían que ir a las iglesias y anunciar el evangelio. Y las iglesias se multiplicaban enseñando en las casas. Porque una vez yo conozco a Jesús, de gracia recibí, de gracia doy. Tengo que dar a conocer a otros a Jesús. Pero es increíble que la gente se está muriendo sin esperanza alguna y nosotros nos estamos quedando callados. ¿Y sabe por qué nos quedamos callados? A veces no es ni por pena, porque no conocemos a Jesús y porque yo no puedo hablar de algo que no conozco. Yo no puedo, por eso les decía ahora, no podemos seguir jugando al cristianismo. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Esta gente del LGTBI salen con sus carpatas, salen orgullosos, y soy gay, soy homosexual, y al cristiano le da pena salir a marchar el 2 de agosto, ahí le ayudé.
pero tenemos que interiorizar a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes vean una imagen, si me colaboran por favor. Dice, Dios no siempre te saca del horno, a veces entra contigo. Era lo que les decía ahora. Miren esa imagen que ilustra Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Y en medio de ellos está ¿quién? Jesús. Si leemos la historia de estos tres hombres, dice que sus ropas cuando los sacaron de ese horno no olían ni siquiera humo. Y para echarlos a ese horno, dice que escogieron hombres corpulentos, que los pudieran alzar. O sea, más o menos así como yo. Y dice que era tan impresionante porque mandaron a calentar el horno 7 veces más, que estos hombres fueron consumados ahí mismo por el fuego. Pero ellos quisieron. Jesús dijo unas palabras muy sabias. Es que mi Jesús es un sabio. Si ustedes quieren salvar su vida, la van a perder. Pero si ustedes pierden su vida por causa mía, la van a salvar. Y usted tiene que estar preparado porque aquí estamos en la gloria. Pero andan tiempos difíciles. Mateo capítulo 24, que el amor de muchos se enfriará, que se levantarán guerras, y eso ya lo estamos viendo, terremotos, enfermedades, pestes, persecución de la iglesia, los amigos suyos, su familia, el vecino. Vea, están buscando cristianos, el de la casa rosadita, ese es cristiano. Va a venir esos tiempos, iglesia, y si usted no conoce a Jesús, usted va a negar a Jesús y usted se va a salvar físicamente, pero va a perder su alma. Pero si usted conoce a Jesús, usted va a tener el valor y Él le va a dar el fortalecimiento para usted perder su vida por causa de Él. Pero si no se prepara desde allá, no se nos está agotando el tiempo, porque el cumplimiento de la palabra estallamos a las puertas. No podemos perder más el tiempo. Y desde este día usted le puede decir al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Yo sé que no está planeado esto, pero no sé si el equipo de alabanza me puede ayudar con algo. No va a cantar yo, no. Mientras que ellos se preparan, yo quiero que se ponga sobre sus pies y que le oremos al autor de la fe, que es ¿quién? Jesús. Al consumador de la gracia, que es ¿quién? Jesús. Al Hijo de Dios, que es ¿quién? Jesús. Todo se basa en Jesús. En los libros de historia, ¿quién partió la historia? Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. El centro es Jesús. Juan capítulo 1, verso 17, si no estoy mal, dice que por Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él, ¿y para quién? Y para Él. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, Jesús.